Hola gente, bienvenidos a la primera teórica del curso de análisis del Instituto a Probar de este primer cuatrimestre de 2021. ¿Sí? Y yo soy el profe Nico y vamos a intentar en este primer video dilucidar la siguiente cuestión, digamos. Vamos a intentar responder qué son los números reales. ¿Sí? Simplemente esa pregunta es la que yo voy a querer que sepan responder después de esta primera teórica. ¿Sí? Y vamos a ir recorriendo toda una guía, distintos conjuntos numéricos, para poder llegar realmente a responder la pregunta de qué son los números reales, que en principio son dos palabras, números reales, que podría ser que en principio no sepan responderla. O sea, números reales, ¿qué significa eso? Significa que existen, que son reales, no se termina de entender muy bien. Bueno, vamos a intentar llegar al concepto matemático de qué es el conjunto de números reales. ¿Sí? Bueno, ya en lo que estuve hablando tuve que nombrar la palabra conjunto. ¿Sí? Así que primero quiero que miren esa parte del pizarrón que es qué es un conjunto. ¿Sí? Quiero enseñarles o al menos nombrarles qué es un conjunto o qué vamos a entender como un conjunto en el resto del curso. ¿Sí? Y lo vamos a entender al conjunto como una colección de objetos. ¿Sí? Y acá se pone un poco raro. No vamos a profundizar más que eso. Vamos a quedarnos en una colección de objetos. Y uno podría preguntarse, y estaría en todo su derecho, y tiene sentido preguntárselo, qué significa ser un objeto, qué es un objeto. No vamos a ir tan lejos, ¿sí? Vamos a entender objetos como algo muy general. O sea, puede ser un cuadrado, puede ser un triángulo, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un animal. Objeto puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿sí? No vamos a meternos tan matemáticamente profundo, ¿sí? No nos vamos a meter tanto, pero vamos a entenderlo, quiero que entiendan como que un conjunto es una colección de cosas, ¿sí? Y justamente como esta definición es tan amplia, se pueden dar eh, distintas clases de conjuntos, ¿sí? Con distintas clases me refiero a distintos tipos, o sea, este conjunto por acá, por ejemplo, tiene. Primero les quería hacer notar esto, yo acá les puse ejemplos. Este es el primer ejemplo, este es el segundo ejemplo y este es el tercer ejemplo. ¿Sí? Son tres ejemplos. Algo común de los tres ejemplos es que todos empiezan con una llavecita y terminan con una llavecita. ¿Sí? Y esto es algo que se utiliza para conjuntos. ¿Sí? Conjuntos se empieza con una llavecita, se termina con una llavecita y adentro se ponen los objetos, ¿sí? Que pertenezcan a ese conjunto, ¿sí? A esa colección, digamos. Bien, así que eso quiero que lo evidencien acá, ¿sí? Empieza llave, termina llave. Es algo bastante distribuido y común que un conjunto se exprese así, ¿sí? Y mirando ya más bien los objetos que hay dentro, ¿sí? Estamos viendo que los conjuntos difieren en sus tipos, digamos. El primer conjunto que está acá, primero tiene cuatro objetos, ¿sí? El primero es un cuadrado, el segundo es un triángulo, el tercero es el número 3 y el cuarto es un círculo o una elipse, lo que sea que me haya salido ahí, no es tan importante, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es que puede haber números junto con círculos, no importa realmente, puede haber una palabra, puede haber cualquier cosa, porque como dije antes, un objeto es algo muy amplio, ¿sí? Eh, bien. Y el segundo conjunto tiene tres letras, ¿sí? El primer objeto es la A, el segundo es la B y el tercero es la C. Son tres letras. O sea que este conjunto no varía en el tipo de objeto, son todas letras, ¿sí? Podría pasar como podría no pasar eso. Ya lo vimos en el primero y junto con el segundo. Y el tercero es uno de los que me interesa. ¿Por qué? Porque se le llama conjunto numérico. ¿Y por qué?
porque tiene números de objetos, ¿sí? En particular, acá yo agarré, porque pintó, agarré un conjunto de 3 elementos con el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Eh, pero lo puse como ejemplo, simplemente. Pero con estos tipos de conjuntos son con los que vamos a trabajar. Conjuntos numéricos, no nos va a interesar otras cosas realmente. La mayoría del tiempo vamos a estar trabajando con conjuntos numéricos y al menos en esta clase todo lo que vamos a ver son conjuntos numéricos. Y acá está escrito algo interesante, que es el hecho de que los objetos se les llama elementos también. Generalmente vamos a utilizar la palabra elemento para designar a cada objeto de un conjunto, ¿sí? Por ejemplo, este conjunto de acá tiene 3 elementos y cada elemento es un número. Este conjunto de acá también tiene 3 elementos y este conjunto de acá tiene 4 elementos. Así que simplemente un cambio de palabra. En lugar de llamar a objetos, vamos a decir elementos, ¿sí? Son las partes de un conjunto, ¿sí? Son elementos, ¿bien? Así que eso es lo que quería dejar en claro sobre qué es un conjunto, ¿sí? Entender qué es un conjunto, ¿bien? Lo vamos a, el conjunto va a venir en la materia bastante, eh, quizás de trasfondo, pero va a estar presente la noción de conjunto, entender qué es un conjunto, porque un conjunto no es un número, ¿sí? Puede ser que haya un conjunto que tenga números dentro, podría ser, ¿sí? Bien. Y ahora sí vamos a empezar con algunos conjuntos, que son estos de acá, que yo fui poniendo flechitas, ¿sí? El primer conjunto que vamos a ver es esta n, este simbolito de acá, que simboliza el conjunto de los números naturales, ¿sí? Esta n es simplemente un simbolito que se usa para el conjunto de números naturales. No tiene más vuelta, digamos. Esto es simplemente un simbolito, ¿sí? N de natural, ¿sí? Empieza con N. Bien. Y siempre tiene como estas dobles líneas, como que no es una N mayúscula normal, digamos. Tiene esto, lo van a ir viendo. Hay como algunas dobles líneas siempre. Nada, es el simbolito, no me quiero meter mucho en eso. ¿Y qué es el conjunto de los números naturales? ¿O qué números contiene, digamos? ¿Qué números tiene dentro los elementos, no? Bueno, son los números que utilizamos para contar, ¿sí? Son estos. Por eso acá yo pongo, el conjunto es igual a, pongo las llavecitas, ya lo hablamos, y adentro de las llavecitas pongo los elementos, ¿sí? Empieza con el 1, después el 2, después el 3, y acá pongo una coma y puntitos suspensivos, ¿sí? ¿A qué me refiero con puntos suspensivos? Estoy apelando a que ustedes entiendan el patrón que estoy intentando dar, ¿sí? Después del 3 va a estar el 4, después del 4 el 5, después del 5 el 6. Estoy apelando a que se entienda eso, ¿sí? Pero por las dudas ahora lo estoy aclarando. Esto es lo que significan los puntos suspensivos. Es seguir con el patrón que te intenté eh, dejar acá expuesto, ¿sí? Así que este es el conjunto de números naturales, los que utilizamos para contar. ¿Está el 1000 acá adentro, el número 1000? Sí, está. Pero no me voy a poner a escribir hasta el número 1000 porque se me va a llenar el pizarrón. Por eso utilizo los puntitos suspensivos. ¿Sí? Simplemente por simplicidad. ¿Sí? Bien. Eh, podría haber puesto 1, 2, los puntos suspensivos, pero quise poner 3 para que se evidencie más el patrón. Bien. Algunas características de este conjunto son que empieza en el 1, ¿sí? Tiene un principio, es el número 1, tiene un primer elemento, digamos. El primer elemento del conjunto de los números naturales es el número 1, ¿sí? Eh, no todos los conjuntos que vamos a ver van a tener primer elemento. Eso puede pasar como puede no pasar, ¿sí? Es infinito. Eso es interesante. ¿A qué me refiero cuando digo es infinito? Me refiero a que no tiene una cantidad finita de elementos. O sea, no, los números que están dentro de él no terminan. Si uno se pusiera a contarlos, no terminaría nunca, ¿sí? No termina de contarlos, ¿sí? Si uno se puso, por ejemplo, digamos, para ilustrar esto, si yo siguiera tipo 4, 5, 6, 7 y siguiera, no terminaría, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con es infinito, ¿sí? No tiene final. Bien.
es discreto. Y ahí se pone un poco turbio. Pero ¿a qué me refiero con es discreto? Quizás se entienda un poco más cuando veamos un conjunto que no es discreto. Pero discreto lo que significa es que los elementos no se acercan tanto como quieren entre uno y otro, por así decirlo, ¿sí? Los números naturales tienen una distancia de 1 entre ellos, y siempre 1. No es que acá está el 2,5, no, 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 no. Está el 1, nos movemos una unidad hacia la derecha, está el 2, nos movemos una unidad hacia la derecha, está el 3, y 1, una distancia de 1, otra distancia de 1, distancia de 1, distancia de 1. Como que existe esta idea de el siguiente elemento. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿cuál es el siguiente número? Al 9, y me dirían intuitivamente el número 10, ¿no? Eh, Eso en algunos conjuntos, vos preguntás, che, ¿cuál es el siguiente de este? Y se pone turbia la pregunta, como que no hay un siguiente. Lo vamos a ver más adelante y vamos a ver qué significa esto de ser discreto, ¿sí? Lo vamos a ver más por contraposición, vamos a ver un conjunto que no es discreto y ahí vamos a intentar decir qué significa ser discreto. Bien. Pero básicamente quédense con la idea en que tiene una distancia de 1 entre ellos, o sea, hay una distancia definida entre cada elemento y existe la idea de el siguiente, ¿sí? Existe la idea de el siguiente elemento. Bien. Ok. Este es el conjunto más chico, más chico me refiero a todos los conjuntos que vamos a ver después, van a tener a los elementos de este conjunto de los números naturales, los van a incluir, pero van a agregar cosas. O sea, los conjuntos siguientes voy a ampliar más y más los números naturales, ¿sí? El próximo que voy a ampliar es un plus, por eso lo puse acá abajo, es un poco, no se usa tanto, ¿sí? Pero lo pongo por si llegan a verlo, que es la misma n, pero con un subíndice, el número 0, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Significa el conjunto de los números naturales y el 0. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que literalmente es el conjunto de los números naturales, nada más que como primer elemento se le agregó el 0, ¿sí? O sea, tiene las mismas características, nada más que empieza en 0, es infinito y sigue siendo discreto, ¿sí? Sigue teniendo una distancia de 1 entre todos los elementos y existe la idea del siguiente. Te pregunto, ¿cuál es el número siguiente al 1? Es el 2. ¿Cuál es el número siguiente al 9? Sigue siendo el 10. Número siguiente al 0, el 1, ¿sí? En este conjunto, digo. Bien. Eh, Genial, genial. Y este, por si aparece, ¿sí? Por si les ponen el 0 de su índice, a esto se refiere, a que el 0 está incluido. ¿Bien? Próximo conjunto, ¿sí? Esta Z de acá, ¿sí? Que si fíjense cómo estamos llegando hasta acá, que este va a ser el conjunto de números reales. Pero por ahora vamos por acá. Ya vimos este que es como un plus, y ahora vamos a el conjunto de los números enteros, ¿sí? Como dice acá, conjunto de los números enteros. Bien. ¿Y qué es el conjunto de los números enteros? Primero el simbolito es esta Z, ¿sí? Esta Z tiene el simbolito del conjunto de los números enteros. ¿Y cuál es? Bueno, lo único que pasó es que a los números naturales se les agregaron sus partes negativas, sus contrapartes negativas, digamos, sus inversos aditivos, se les llama. La versión negativa de cada número natural también forma parte de este nuevo conjunto de los números enteros, ¿sí? Son los números naturales, sus contrapartes negativas y el cero, ¿sí? Todo esto son los números enteros. Por eso yo acá pongo puntitos suspensivos, el -3, ¿sí? De hecho, acá me gustaría poner una coma. Puntitos suspensivos, coma, el -3, coma, el -2, coma, el -1, coma, el 0, el 1, el 2, el 3 y así siguiendo, ¿sí? Algo que no dije y es importante, o al menos es una convención, es en los conjuntos se separan por comas los elementos. Nada, es una convención, se separan por comas, se podrían separar por otra cosa, sí, probablemente, pero se separan por comas. O a veces por puntos y comas. Si yo el último lo escribo así,
no hay ningún problema, sigue siendo el mismo conjunto, ¿sí? Por si se lo preguntan, si lo ven en algún momento escrito, un conjunto con puntos y comas, es lo mismo, ¿sí? A veces es útil utilizar los puntos y comas. ¿Por qué? Porque podrían tener un conjunto así. Le voy a poner un conjunto que es el 1,5 punto y coma, el 3,01. ¿Sí? Y fíjense que, ¿por qué utilizo el punto y coma? Porque cada número, al ser un número con coma, ya tiene coma. Entonces, si yo utilizo la coma sola, empieza a ser medio, se ve raro, ¿no? Como que se ve un poco raro esto, es como 1,5, 3,01, no se entiende nada que está pasando acá, ¿sí? ¿Qué es el 1, el 5, el 3 y el 0,1? Es un conjunto de 4 elementos, no se empieza a no entender. Así que en estos casos está bueno el punto y coma, ¿sí? Que dice, este es un elemento, este es otro elemento. Bien, para eso simplemente encuentro yo útil el punto y coma en lugar de la coma, en estos casos. Pero si se utilizan números enteros, que son estos, generalmente la coma no es necesario el punto y coma. ¿Bien? Y algunas características que tiene este conjunto de los números enteros es que, a diferencia del conjunto de los números naturales, ¿sí? No tiene principio, ¿sí? No hay un primer elemento, no existe un primer número entero, ¿sí? No lo hay. El -4 no es el primero porque existe el -5, el -5 no es el primero porque existe el -6, y este juego lo puedo seguir infinitamente, ¿sí? Por lo tanto, no existe un primer número entero. De nuevo estoy apelando a que los puntitos suspensivos, entiéndase que sigue infinitamente para allá y sigue infinitamente para acá después del 3, ¿sí? Bien. Tampoco tiene final, ¿sí? Al igual que los números naturales no tienen final, este tampoco tiene final, pero lo que agrega es no tener principio tampoco, ¿bien? Y sigue siendo infinito, ¿bien? Y acá me faltó algo bastante feo de mi parte, me faltó algo que es el hecho de que es discreto, ¿sí? Este conjunto de acá, el conjunto de números enteros, también es discreto, al igual que el de números naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe la idea del siguiente elemento. Sí, existe. ¿Cuál es el siguiente elemento en este conjunto? Céntrense en este conjunto. ¿Cuál es el siguiente elemento al -1? El 0. ¿Cuál es el siguiente elemento al 0? El 1. ¿Cuál es el siguiente elemento, no sé, al 4 que no se ve acá? El 5. Y así sucesivamente uno siempre va a poder responder la pregunta ¿cuál es el siguiente elemento de el que yo te diga? ¿Sí? Bien, me faltó escribirlo, pero ténganlo en cuenta, este también es un conjunto discreto. Hasta ahora vimos 3 conjuntos discretos, ¿sí? Y ahora, el próximo conjunto que vamos a ver es el que está simbolizado por esta Q extraña, ¿sí? Bien, seguimos entonces con las fracciones, ¿sí? Con los números racionales, ¿sí? Que fue un poco spoiler, pero van a ser las fracciones que conocemos o no de la escuela, ¿sí? Eh, bien, el conjunto de los números racionales va a ser este simbolito Q, ¿sí? Una Q media rarita con una línea vertical de más, por así decirlo, al igual que los otros tienen como líneas de más. Y acá pasa algo interesante, que es, miren cómo yo defino el conjunto, ¿sí? Q va a ser igual, ¿sí? El conjunto de los números racionales va a ser igual a, pongo las llaves, como siempre, pero fíjense cómo lo escribo. No empecé a poner números, yo no empecé a listar números, ¿no? Sino que lo que hice fue poner A sobre B, dos letras, la letra A y sobre la letra B, una línea ahí horizontal en el medio, y acá digo coma, donde A y B son números enteros, ¿sí? O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Y pongo otra coma y pongo que B sea distinto de cero. Entonces, intentemos entender lo que acabo de intentar decir acá, ¿sí? Yo lo que acabo de intentar decir acá es lo siguiente.
Los números racionales son los de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros, ¿sí? Y que b no sea cero, que el de abajo no sea cero. ¿Se entiende? Para ver si se entiende, les pongo algunos ejemplos. 2 sobre 3 va a ser un número racional. ¿Por qué? Porque arriba tengo un número entero, abajo tengo un número entero y el de abajo es distinto de cero. O sea que, ¿cumple tener esta forma? Sí. ¿Cumple de ambas condiciones? Sí. Por lo tanto, tenemos un número racional, este de acá. ¿Sí? Después vamos a este, menos 5 sobre 4. Bueno, menos 5 es un número entero. 4 es un número entero. Sí, ambas se cumplen. Y 4 es distinto de cero, es distinto de cero. Así que estas dos condiciones se cumplen y también tiene esta forma. ¿Sí? Entonces, esto es un número racional. Y lo mismo con los otros dos. ¿Sí? Fíjense que les fui poniendo un ejemplo de cada uno. Acá en ambos son mayores que cero, o sea, positivos. Acá este es negativo y este es positivo. Acá este es positivo y este es negativo. Y acá ambos son negativos. No me interesa qué signo tengan acá. Lo único que pido es que el de abajo sea distinto de cero. ¿Sí? Y que sean enteros, por favor. ¿Sí? No números con coma, por ejemplo, arriba y abajo. Bien. Estos son los números racionales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribiera 1,2 dividido 3, esto no está en la forma de un número racional. ¿Sí? En principio. Quizás se pueda llevar a un número racional, quizás sí, ¿sí? Pero por ahora vamos a dejarlo en que esto no tiene la forma de un número racional, ¿sí? Bien. Ok. Como dije, también se le llaman fracciones, ¿sí? Y para justificar un poquito por qué se llaman fracciones, esperen un segundo, ¿sí? Ahora lo que yo quería era, vieron que yo dije A y B son números enteros, lo dije en palabras, ¿sí? A y B son números enteros. Ahora yo les podría haber puesto un poquito de escritura matemática, un poquito de símbolos, ¿bien? Que lo habría puesto así yo. A, B, este simbolito, esta E media rara, Z, el símbolo Z de los números, del conjunto de los números enteros, ¿sí? Entonces lo que yo quiero decir acá es que A y B pertenecen, este es el símbolo de pertenencia, al conjunto de los números enteros, que es lo mismo que estoy diciendo acá. A y B son números enteros. ¿Se entiende? Así es como funciona este simbolito. Este simbolito significa que estos pertenecen a lo que sea que ponga a la derecha, ¿sí? A ese conjunto de ahí, ¿sí? En este caso los números enteros. Y si confunde la palabra pertenece, con pertenece me refiero a ser un elemento de, ¿sí? Que elemento ya lo definimos, son los objetos de un conjunto, ¿sí? Bien, entonces podría haberlo escrito así. No lo hice por ser la primera clase, por no querer meter un poco de escritura matemática, pero van a ver que a veces meten escritura matemática y consultando, preguntando, van a ir adquiriendo, digamos, esta nueva escritura, ¿sí? Simplifica a veces bastante la escritura, justamente. Bien. A y B tienen nombre. A se le llama numerador y a B denominador, ¿sí? Nada, es un nombre. Por ejemplo, en esta fracción, 2 sobre 3, 2 es el numerador, 3 es el denominador, ¿sí? En esta, menos 7 es el numerador, menos 10 es el denominador. ¿Bien? Ok. Hasta acá todo bien. Eh, bien. Lo que quería hacer ahora es todo muy lindo, ¿no? Yo dije, los números enteros son, perdón, los números racionales son esto. Son un número entero sobre un número entero siempre y cuando el de abajo no sea cero. Ahora, ¿pero qué significa esto? ¿Por qué estos son números? ¿Sí? O qué representa? Porque a uno le dicen el número 3 y a uno se hace una idea de qué es el número 3. ¿Qué significa 2 sobre 3? Bien. Y bueno, lo que significa tiene que ver con esta figura de acá y con el nombre fracción. ¿Sí? Eh, lo, la-
los números racionales representan fracciones de un entero, ¿sí? De una cosa que esté entera, ¿sí? Partir una torta, por ejemplo, en distintas partes iguales, eh, a esa idea, ahí es donde se meten los números racionales, las fracciones, ¿sí? Por ejemplo, este número de acá, 2 sobre 3, se puede decir también 2 tercios, ¿sí? Se le llama 2 tercios. ¿Y por qué? Porque es como agarrar una barra, partirla en 3 pedacitos iguales, ¿sí? Supongan que son iguales, ¿sí? Claramente no, porque el de abajo, el del medio es más grande que el que tengo acá. No me sale, ¿sí? Pero supongo que son iguales, ¿sí? Tengo una barra partida en 3 pedacitos iguales y pinté 2 de ellas, ¿sí? Y a eso me refiero con 2 tercios, ¿sí? Un tercio sería una tercera parte, ¿sí? Una de las 3 partes en donde corté la barra, ¿sí? No sé si me explico, pero a esto hace referencia los números racionales, las fracciones, ¿sí? Así se pueden entender, ¿bien? Porque uno, qué sé yo, le dicen el número 3 y se imagina 3 cosas, ¿sí? Se imagina una cantidad, pero cuando le dicen 2 tercios, quizás no se imagina nada. Bueno, esto es una buena imaginación, digamos, como fracción de enteros. El de abajo, el denominador, siempre te va a decir en cuántas partes dividiste el entero y el numerador te va a decir cuántas pequeñas partes tenés, digamos. En este caso, a la barra o a la torta o a lo que sea con lo que quieras ejemplificarlo, la partiste en 3 partes iguales y el numerador 2 te está diciendo que tenés 2 de esas partes iguales, ¿sí? De esas porciones, por así decirlo. Este es el número de porciones, este es el número de porciones en el que cortaste la torta y este es el número con las que te quedaste, por así decirlo, y forman el número racional. Bien, hasta ahora esto secundario, ¿sí? Fracciones. Bien, ok. Y ahora vamos a meternos un poquito más en recordar lo que hicimos ya y entender que vimos los números naturales, después fuimos a los enteros y después fuimos, ahora estamos hablando de los racionales. No terminamos, pero estamos hablando de los racionales. Y quiero que vean esto de acá, ¿sí? Acá puse el conjunto de los números, el símbolo del conjunto de los números naturales, el símbolo del conjunto de los números enteros y acá el símbolo del conjunto de los números racionales. Y entre ellos puse esta C media alargada, ¿sí? ¿Y qué significará, no? Y acá dice símbolo de contención. Ok, contención, justamente, es parecido a pertenencia, pero no exactamente lo mismo, ¿sí? Que el conjunto de los números naturales esté contenido en el conjunto de los números enteros, así se lee esto, el conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros. ¿Qué significa? Y quizás alguno intuitivamente piensa en qué significa estar contenido, qué significa estar contenido, como que está dentro, el otro es más grande, quizás uno tiene esas ideas, y no están mal, ¿sí? La definición más precisa de lo que significa contener, ¿sí? En términos conjuntistas, en términos de conjuntos, es si este conjunto está metido, o sea, si este está contenido en este, ¿sí? Si los números naturales están contenidos en los enteros, lo que debería pasar, digo, por definición estás diciendo que todo número natural es también un número entero, ¿sí? ¿Se entiende? Como todo elemento del lado izquierdo tiene que ser también el elemento del conjunto del lado derecho, ¿sí? En ese sentido estoy como metiéndolo, estoy pidiendo que todo elemento de este lado sea también de este, ¿sí? Yo nunca estoy pidiendo que todo elemento de este sea también de este, no. O sea, puede haber números enteros que no sean naturales, pero no puede haber naturales que no sean enteros, ¿sí? Que ya lo hablamos. O sea, justamente es bastante obvio que esta contención es cierta,
Porque los naturales son los que usamos para contar. 1, 2, 3 y así sucesivamente. Si vos le agregás el 0 y le agregás los negativos al 1, el 2, el 3, a los números naturales, unís todo, se juntan los números enteros. Entonces, claramente, todo número natural es un número entero, porque formé a los números enteros con los números naturales, agregando cosas. Bien, entonces por eso es que esta contención es como un poco trivial quizás. Y espero que eso se haya entendido y igual vamos a profundizar un poco esto de la contención, ¿sí? Acá tengo preparado un poco de pertenencia y contención, un poco de ejemplos, ya vamos a jugar, ¿sí? Eh, y esta otra contención es un poco más difícil quizás de ver, pero todo número entero es un número racional, ¿sí? Todo número entero, -3, 5, 4, todo número entero es también un número racional, es también una fracción. Y la cosa es ¿por qué? ¿Por qué? Yo las fracciones yo sé que son un número dividido un número. ¿Por qué siempre? ¿Por qué, por ejemplo, el número 4? ¿Por qué el número 4 es una fracción? No estoy viendo sobre nada. Bueno, pero ¿qué tal si el número 4 lo escribimos como 4 sobre 1? ¿Qué tal si lo escribimos así, al 4? Y tiene sentido porque partiste la torta en una parte, que es no partirla, porque la torta ya es 1, ¿me explico? Y te quedaste con las 4 partes, ¿sí? Si vos no las partís y te quedás con 4 partes, es como que tengas 4 tortas, ¿sí? Entonces, el número 4, o sea, si estoy ejemplificando con tortas. De este lado, 4 tortas, yo creo que todos entendemos que son 4 tortas. ¿Pero qué sería 4 sobre 1 tortas? Bueno, sería no cortar ninguna de las tortas y considerarse 4 de ellas, ¿sí? No cortadas. Y creo que se entiende que estas dos cosas son lo mismo, ¿sí? Entonces, jugando un poco con esta idea de no cortar es lo mismo que tenerlo todo, uno puede ver que realmente todo número entero puede representarse como una fracción, ¿sí? Simplemente le agregas un 1 abajo, ¿bien? Ok, entonces lo que acabo de decir es que todo número a entero se puede ver como a sobre 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan y por qué esta contención es cierta, por qué todo número entero es racional. Porque cualquier número entero que vos me pongas, a ese número pongo la barrita horizontal y un 1 abajo y voy a tener lo mismo. Entonces, todo número entero es número racional porque se puede poner la forma de un número racional, ¿sí? Ahora, eso es lo que justifica esta contención de acá, porque todo número entero es un número racional. ¿Bien? Bien. La vuelta no es cierta. Por ejemplo, el 2 tercios es un número racional, como ya dijimos, que cumple todo, pero no es un número entero, porque no es un número entero. Esto no es un entero, lo estamos viendo acá. No es toda la barra. Bien, es una fracción de la barra. Bien, es una parte de la barra. Bien, y acá empieza capaz algo que no sé si lo ven, pero es una cadena de contenciones. Si los naturales están contenidos en los enteros y los enteros a su vez están contenidos en los naturales tienen que estar contenidos en los racionales. ¿Se entiende? Porque están contenidos en los enteros que a su vez están contenidos en los racionales. Entonces, todo número natural también es racional. Todo número entero también es racional. O sea que racional es hasta ahora el conjunto más grande que hemos armado. ¿Sí? Bien, que están cosas como estas, pero también los números enteros que conocemos y quizás los conocemos un poco más que estas cosas de acá. Bien, bien. Por último, quería jugar un poquito con dos conjuntos que les presento acá, A y B. A es el conjunto de los números 1, 5 y 7. ¿Sí? Es un conjunto cuyos elementos son el número 1, el número 5 y el número 7. Y B es un conjunto cuyo único número es el número 0. Bien, ok.
Y vamos a jugar un poco con A y B. Les puse 9 afirmaciones, ¿sí? Con notación matemática para que también vayan acostumbrándose a este símbolo de pertenencia y símbolo de contención, ¿sí? Y para ver si fueron entendiendo, digamos. Con todo lo que dije, ustedes podrían, y sería un buen ejercicio, parar el video en este mismo momento y agarrar y poner si estas nuevas afirmaciones son falsas o verdaderas. No digo que todas sean falsas o todas sean verdaderas, sino que esta será falsa o verdadera, decidilo. Esta, decidilo también, decidilo y vas decidiendo si cada una de ellas es falsa o verdadera, ¿sí? Y una vez que tengas todas categorizadas o al menos te puede quedar alguna que no sepas, seguís con el video y corroborás a ver si era cierto. Bien. Ok, voy a seguir entonces. Primera afirmación. El número uno pertenece al conjunto A. ¿Sí? Y uno empieza a pensar y, sí, esto es cierto. Porque ¿qué significa pertenecer? Significa ser un elemento de. ¿Y es cierto que el uno es un elemento del conjunto A? Sí, porque lo estoy viendo acá. ¿Sí? Es uno de los elementos del conjunto, es uno de los objetos que tiene dentro. O sea que este de acá, voy a utilizar tilde para cosas verdaderas, ¿sí? Para afirmaciones verdaderas. Le puse un tilde porque es una afirmación verdadera. La segunda, 7 pertenece a. Bueno, por la misma razón, 7 es un elemento de A. Entonces, esta también es verdadera. ¿Sí? La tercera. Y la tercera dice algo interesante que es 5, símbolo extraño, B. Y con símbolo extraño me refiero a este de acá, que es la misma E de pertenece, pero tachada. Y esto les va a pasar mucho en la materia. Cuando vean un simbolito tachado, generalmente lo que significa es no a lo que significa el simbolito. ¿Sí? Entonces, en este caso, esto significa no pertenece. ¿Sí? Esto significa el 5 no pertenece a B. ¿Sí? O sea, lo que está afirmando esto es que el 5 no es un elemento de B. Y uno se empieza a preguntar, ¿es cierto que el 5 no es un elemento de B, del conjunto B? Bueno, el conjunto B está acá. El único elemento que vemos del conjunto B es el 0. Entonces, ¿es cierto que el 5 no es un elemento de B? Sí, es cierto, porque no lo veo acá. Bien, entonces esto también es verdadero. Bien. Cuarta afirmación. B está contenido en A. Ok. Y acá se pone un poco turbio. ¿Sí? ¿Qué significa estar contenido? Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir. Estar contenido significa que todo elemento del conjunto que supuestamente está contenido es también elemento del conjunto que lo contiene. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, B estaría contenido en A si, solo si, todo elemento de B fuera también elemento de A. ¿Me explico? Entonces, esta es la idea de contención. ¿Sí? Tenemos que chequear que todo elemento de B sea también elemento de A. ¿Y esto es cierto? O sea, sería cierto si todo elemento de B fuera elemento de A. Entonces yo lo que haría es, veo el conjunto B. ¿Qué elementos tiene el conjunto B? El número 0 nada más. O sea que si el número 0 fuera un elemento de A, ya está. Porque sería cierto que todo elemento de B es elemento de A. Porque chequeamos con el único elemento que tiene B. ¿Me explico? Bien. Entonces, ¿esto es cierto? O sea, ¿es cierto que el 0 es un elemento de A? No, porque el conjunto A tiene al 1, al 5 y al 7 y nada más, tiene esos tres elementos y ninguno de ellos es el 0. O sea que el 0 no pertenece a A. O sea que existe un elemento de B que no pertenece a A. Y si esto fuera cierto, eso no sería posible. ¿Sí? Entonces, esta de acá es falsa. ¿Sí? Porque no es cierto que todo elemento de B sea elemento de A. Bien. La segunda, perdón, la quinta afirmación. Ha contenido en los naturales. Ya estoy utilizando simbología que estuvimos viendo. Los números naturales. Bien. ¿Y será cierto que A está incluido en los números naturales? Bueno, y pensémoslo.
A estaría incluido en los números naturales siempre y cuando todo elemento de A fuera un número natural, ¿sí? O sea, todo elemento de A fuera elemento del conjunto de los números naturales. Dicho más fácil, que sea un número natural. Entonces uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo hago para saber si esto es cierto? Veo el conjunto A, miro sus elementos y veo si son todos números naturales. Número natural, el 1, el 5 y el 7, sí, lo son, los tres. O sea que todo elemento de A es un número natural. Por lo tanto, esta contención es cierta. Bien. Próxima afirmación. B contenido en el conjunto de los números enteros. Hmm. ¿Y qué hacemos acá, no? Eh, Tendríamos que chequear que todo elemento de B es también un número entero, ¿sí? O sea que todo elemento de B, que B tenga números enteros, ¿sí? Pero bueno, el B es un conjunto que solo tiene un elemento, el número cero. Entonces solo habría que chequear que el cero es un número entero. La pregunta es, ¿el cero es un número entero? Sí, el cero es un número entero. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Y acá, a ver, pasa lo mismo que antes. Taché el símbolo de contención. Entonces, ¿qué significa tachar el símbolo de contención? Significa no está contenido. O sea que lo que estoy afirmando acá es que el conjunto A no está contenido en el conjunto B. ¿Sí? ¿Y cómo chequeo que algo no esté contenido? Bueno, para estar contenido significa que todo elemento sea también, o sea que todo elemento, si estuviera contenido A en B, significaría que todo elemento de A sería también elemento de B. No estar contenido significa que exista algún elemento de A que no está en B, ¿sí? Entonces, ¿será cierto que existe algún elemento de A que no está en B? Bueno, sí. De hecho, en este caso, ningún elemento de A está en B, ¿sí? Pero hace falta simplemente con un caso, o sea, que me digas un elemento de A que no esté en B, ya es suficiente para afirmar que esta contención, que esta no contención es verdadera, por así decirlo, ¿sí? Es cierto que A no está contenido en B, porque, por ejemplo, el número 1 está en A, pero no está en B. O sea, no está contenido A en B. Entonces, esto es algo cierto. Bien. La 8. La 8 dice B igual 0. Bueno, esta no sé si habrá generado conflicto, pero B no es el 0. B es el conjunto cuyo único elemento es el número 0. Pero B no es el 0. ¿Sí? Así que esta de acá es falsa. No es lo mismo un conjunto con un número dentro que el número, digamos. Porque existen conjuntos de conjuntos. O sea, uno podría hacer esto así, tipo, el conjunto que solo tiene un elemento y ese elemento es el conjunto que solo tiene el número 3. ¿Sí? Capaz es un trabalenguas, pero lo que quiero decir es que existe un conjunto cuyo único elemento es a su vez un conjunto. ¿Sí? En este caso le puse solo el número 3. ¿Sí? Bien. Ok. La última. El conjunto que solo tiene como elemento el número 5 pertenece a. ¿Sí? Y esta quizás es la más conflictiva o la más trampa, por así decirlo. Porque nosotros sabemos que el número 5 es un elemento de A. ¿Sí? O sea, si a mí me pusieran 5 pertenece a A, igual que estos dos primeros, yo le diría que sí, que es algo cierto. Pero acá me dicen el conjunto cuyo único elemento es el número 5 pertenece a A. O sea, me está queriendo decir que el conjunto con el número 5, conjunto cuyo único elemento es el número 5, es un elemento de A. ¿Y es un elemento de A el conjunto cuyo único número es el 5? No, porque nosotros no tenemos esto. Yo no tengo un conjunto acá con el número 5 de elementos y después el 1 y el 7. No, yo tengo un conjunto de números, ¿sí? En este caso no tengo un conjunto de conjuntos.
como había ejemplificado ahí. Entonces, en este caso le tenemos que decir que nos ha mentido. Esa afirmación no es verdadera, ¿sí? Porque el conjunto no está en los elementos, ¿sí? Bien, vamos a seguir hablando de los números racionales. Como ven, está siendo un poco más extenso que los dos anteriores, que los naturales y los enteros, ¿sí? Los racionales tienen un poco más, son un poco más interesantes, quizás. Bien, entonces lo que les quería empezar presentando era el, el 2, el 2 cuartos, el 2 sobre 4, su representación gráfica, y el 1 medio y su representación gráfica. Bien, y quiero que las comparemos. Y si uno empieza a pensar que si la barra esta era la misma, dividirla en 2 y agarrar una mitad es lo mismo que agarrar 2 cuartas partes, ¿no? Que dividirla en 4 y agarrar 2 de esas partes. Entonces, como que la representación gráfica es la misma. Estos dos equivalen a lo mismo. O sea, es lo que se llaman fracciones equivalentes, ¿sí? Hay fracciones, yo nunca dije que no, si uno se pone a pensarlo, yo nunca dije que dos fracciones no pueden ser lo mismo. Puede ser que haya infinitas fracciones que representen lo mismo, ¿sí? En este caso, acá tenemos un ejemplo de dos fracciones que realmente son la misma, ¿sí? Representan la misma cantidad, ¿sí? Y esto se puede, esto va a pasar, ¿sí? Hay fracciones que son equivalentes a otras y se puede hacer algebraicamente, ¿sí? Se puede pasar de una a otra con simplemente un proceso de amplificación o un proceso de simplificación, ¿sí? Por ejemplo, para ir de 1 medio a 2 cuartos, se utiliza un proceso de amplificación. ¿A qué me refiero cuando digo amplificación? A multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número, ¿sí? Importante, el mismo número, ¿sí? Si arriba multiplicaste por 2, abajo tenés que multiplicar por 2. En el 1 medio, si al 1 lo multiplicas por 2, abajo más te vale multiplicarlo por 2 también, porque si no, sí va a cambiar el, la igualdad, digamos, ya va a dejar de ser la misma fracción si arriba multiplico por 2 y abajo multiplico por 3, por ejemplo. 2 sextos, que sería lo que resultaría de eso, no es lo mismo que 2 cuartos ni que 1 medio, ¿sí? Así que es importante, el proceso de amplificación es multiplicar arriba y abajo, o sea, el numerador y el denominador, por el mismo número, ¿sí? Y llegás a una fracción equivalente, siempre. ¿Por qué lo quisieras hacer? No sé. O sea, podría ser que quizás sea útil. Es un proceso un poquito más extraño porque generalmente uno no quiere trabajar con números más grandes, sino con números más chicos. Entonces, multiplicar arriba y abajo por 2, no sé, como que se hacen números un poquito más grandes. 2 cuartos, 2 es más grande que 1 y 4 es más grande que 2. O sea, el proceso de amplificación mmm, no simplifica las cosas, justamente amplifica las cosas. Pero bueno, quizás en algún momento es importante saberlo. O sea, notar que quizás una fracción está amplificada, ¿sí? O amplificarla para cierto proceso. Bien, ok. Eh, ahora me acabo de acordar, un proceso, por ejemplo, en el que es útil la amplificación, es para sumar dos fracciones, ¿sí? Para sumar dos fracciones, que ahora no voy a meter en eso, pero para sumar dos fracciones realmente es necesario un proceso de amplificación, ¿sí? O puede ser necesario un proceso de amplificación. Bien. Simplificación, ¿sí? Simplificación es lo contrario, digamos, dividir arriba y abajo por el mismo número. Y cabe aclarar, dividir por un número por el que tanto numerador como denominador sean divisibles. ¿A qué me refiero con sean divisibles? A que cuando hagas la cuenta de la división arriba y abajo, te siga dando un número entero, porque si no, no tiene gracia. Si vos dividís arriba, abajo por 4, que te da 1, y arriba por 4, pero 2 dividido 4 no te da un número entero, no tiene gracia, porque la idea es llegar a una fracción también, ¿sí? O sea, que sean números enteros, ¿sí? Que sea una,
Un número entero sobre un número entero. Bien. Entonces, es importante que el número por el que elijas simplificar una fracción sea un número que divida tanto a numerador como denominador, ¿sí? O sea, que estos de acá estén en la tabla de el número por el cual estás dividiendo arriba y abajo. Bien. O dicho de otra manera, que el número por el cual estás dividiendo que sea un factor de 2 y 4. ¿Sí? Muchas maneras de decirlo, básicamente es medio un arte, o sea, hay que saber, digamos, elegir el número por el cual dividir. Acá yo, por ejemplo, elegí el 2, porque veo que tanto 2 como 4 son divisibles por 2. Entonces yo puedo dividir arriba por 2 y abajo por 2. ¿Sí? Llegar a la fracción, que es 2 dividido 2 me da 1, 4 dividido 2 me da 2. ¿Sí? Entonces, del 2 cuartos, por un proceso de simplificación, llegué a la fracción 1 medio, ¿sí? Que es el proceso inverso de lo que hicimos antes. Básicamente llegamos desde 1 medio hasta 2 cuartos con un proceso de amplificación, desde 2 cuartos hasta 1 medio con un proceso de simplificación, ¿sí? Y simplificar capaz que sí es un poco más útil porque a veces está bueno trabajar con números más chicos, ¿sí? Para que la cuenta no se haga tan heavy, no se haga tan pesada numéricamente, que las cuentas no sean más difíciles de lo que deberían ser. ¿Bien? Simplifica las cosas, justamente, las hace un poco más simples. Un ejemplo de esto, en este caso voy a hacer simplificaciones, ¿sí? Es, por ejemplo, simplificar la fracción 36 sobre 30 o 36 treintaavos, se dice. Después del 10 se le agrega la palabra avos, ¿sí? 36 onceavos, 3 doceavos, cosas así. Sí, es simplemente una forma de hablar, pero es que el denominador ya tiene más, tiene dos cifras o más. ¿Bien? Ok. Eh, entonces, ¿qué hago con el 36, el 36 sobre 30? ¿Sí? Bueno, puedo dividir arriba por 2 y abajo por 2, ¿sí? Porque veo que tanto 36 como 30 son divisibles por 2, ¿sí? O sea, son números pares. Entonces, divido por 2 arriba y abajo, me quedan 18 quinceavos. Bueno, lo que acabo de sacar es una fracción equivalente, pero que es más chiquita que esta. O sea, me parece un poco más simple, ¿sí? Pero todavía puedo seguir simplificando, ¿no? Porque tanto 18 como 15 son divisibles por 3, ¿sí? Entonces divido ambos eh, números por 3 y llego a 6 quintos finalmente, ¿sí? Y acá esto se llama una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque no hay número por el que sean divisibles 6 y 5 a la vez, ¿sí? O sea, si está el 1 y el menos 1, por ejemplo, si no metemos los negativos, no importa el 1, ¿sí? Pero ¿de qué me sirve dividir por 1? Pues 6 dividido 1 sigue siendo 6, 5 dividido 1 sigue siendo 5. Entonces no llego a ninguna otra fracción dividiendo por 1, ¿sí? O sea, más correcto es decir, no existe número distinto de 1 y menos 1 realmente que divida tanto 5 como 6, ¿sí? O en la jerga, 6 y 5 son coprimos, ¿sí? Son números coprimos entre sí. Es decir, no comparten factores. Por lo tanto, no puedo encontrar este número por el cual dividir. Por lo tanto, concluimos que llegamos a una fracción que se llama irreducible, porque no se puede reducir más, no se puede simplificar más. Bien. Entonces, esto fue un poquito de fracciones equivalentes. Puede pasar esto, que tengas dos fracciones que en principio vos las veas y no parezcan lo mismo, pero que terminen siendo lo mismo realmente. ¿Sí? Y ahora lo que quería hacer era hacer un poquito de pasaje de fracción a decimal. ¿Sí? Y hasta ahora yo me estuve conteniendo en decir al 1 medio no llamarlo 1 dividido 2, o al 2 cuartos no llamarlo 2 dividido 4, porque no lo vimos así, ¿sí? Porque todavía no dijimos que lo podemos entender así. Podemos entender como que la barra esta es una división. Hasta ahora la venimos tratando como una barra horizontal que está ahí entre medio entre el numerador y el denominador, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y acá hago la pregunta, si pienso que el 1 medio es igual a 1 dividido 2. Bueno, la gran pregunta es cuánto da 1 dividido 2. Y esto no sé si lo recordarán,
Pero esto de acá, ¿cómo se hace esta cuenta? La división, 1 dividido 2 con esta L, también secundaria, digamos, como dividir números. Acá lo que se hacía era el 1, ¿cuántas veces entra en el 2? Bueno, no entra, perdón, lo dije mal, perdón. ¿Cuántas veces entra el 2 y en el 1? No entra, ¿sí? Entonces tengo que hacer algo, no entra el 2 en el 1, ¿sí? Si estuviéramos dividiendo enteramente, diríamos 0, o sea, entra 0 veces y el resto es 1, ¿sí? Y no estaría mal en la división entera, pero nosotros queremos llegar a un número que no es entero, porque un medio no es entero, ¿sí? O sea, vamos a hacer algo que quizás lo recuerden, quizás no. Se hace como un artificio que se le agrega un 0 acá, ¿sí? Y acá se pone un 0, ¿sí? Lo que acabo de hacer, piénsenlo porque no tiene por qué ser obvio que lo que acabo de hacer no... Porque es correcto, digamos, lo que acabo de hacer. Le agrego un 0 acá y puse un 0, acá. Parece resacado de la nada, pero tiene su justificación, ¿sí? No me voy a meter en la justificación, ¿sí? No me voy a meter en la justificación. Pero quizás recuerden que cuando no entraba el divisor, se le agregaba un 0 y acá se ponía un 0, para empezar, ¿sí? Entonces, y ahora sí, 10. O sea, el 2, ¿cuántas veces entra en el 10? 5. ¿Y cuánto sobra? 0. ¿Sí? No hay resto, digamos. El resto siempre queremos que sea 0. Entonces, ¿qué acabamos de sacar? Que 1 dividido 2 es 0,5. ¿Sí? Y tiene sentido, porque justamente si al número 1 vos lo dividís en dos partes, te queda 0,5 y 0,5. ¿Sí? Si, si es que no les asusta este número que se le llama decimal, porque es un número con coma, digamos, es un número con coma no entero. ¿Sí? Eh, bien. Entonces, haciendo la cuenta, esta cuenta media rara con este procedimiento que si no entra le agregas un 0 y abajo 0, podés llegar a de fracción ir a números decimales, ¿sí? O sea que un medio es lo mismo que 0,5, ¿sí? Yo podría poner 0,5 en lugar de un medio. Y puede pasar, puede que a veces se encuentren con que usan números decimales. Generalmente en la cursada vamos a utilizar fracciones, pero podría pasar que aparece algún número decimal ahí, coma, digamos. La calculadora quizás utilizan la calculadora y se los dan decimal, ¿sí? A una fracción. Y bueno, van a tener que entender que son lo mismo, digamos. Un pequeño ejemplo más, no sé, 13, 13 tercios, por ejemplo, ¿sí? Y este va a ser un poco más interesante porque van a ver que ¿cuántas veces entra el 3 en el 13? Y si uno empieza a contar, empieza 3, 6, 9, 12. Y después voy al 15 y el 15 ya me pasé. O sea que hasta el 12 entró. Y 12 es como 4 veces 3. O sea que entra 4 veces. ¿Sí? Pero acá sobra un 1. ¿Sí? Acá pongo lo que sobra, digamos. El resto y lo que sobra lo pongo acá. Hasta ahora tengo un resto de 1, pero yo no quiero que haya resto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le agrego un 0 y pongo la coma acá. ¿Sí? Agrego una coma, digamos. Me muevo un lugar hacia la derecha. Bien. Entonces, y ahora sigo. El 3, ¿cuántas veces entra en el 10? 3 veces. ¿Y cuánto es el resto? 1. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, 10 menos 9 es 1. ¿Sí? Estoy apelando un poco que se acuerdan un poco cómo dividir, básicamente. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo de nuevo, tengo un 1. Y el 1 es más chico que 3, o sea que el 3 no entra en el 1. O sea que vuelvo a agregar un 0 y acá vuelvo a correrme, a seguir acá con la cuenta, digamos. Y entonces, 3, ¿cuántas veces entra en el 10? Sigue siendo 3. 1, otro 3. ¿Sí? Porque le agrego otro 0, pum, otro 3. Y así, no sé si se dan cuenta, que voy a poder seguir hasta el fin de los tiempos, digamos. No voy a terminar nunca. Entonces, acá pasa algo bastante interesante, que es que existen fracciones cuya expresión decimal no termina, ¿sí? Es infinita. Pero además no solo es infinita, sino que es infinita con un cierto patrón, ¿no? Son todos 3, ¿sí? Es 4, infinitos 3. Bueno, esto lo que podemos decir es lo siguiente, es que
13 tercios es lo mismo que 4,3 periódico en 3. ¿Sí? Se le pone un arquito a el periodo, lo que se va repitiendo. ¿Sí? En el caso de este número es, acá yo pondría los puntos suspensivos, se puede escribir como 4,333 por algunos puntos suspensivos, o se puede escribir con el arquito de periodicidad. ¿Sí? Puede pasar, digamos, hay decimales feos. ¿Sí? Quizás lo ven en la calculadora también, ponen un tercio, pum, le salta 0,333333, muchos 3, ¿sí? La calculadora siempre aproxima, no te va a poner 0,3 periódico, no te va a poner un arquito, te va a poner muchos 3, ¿sí? Ok, y este es el pasaje de fracción a decimal, ¿sí? Por si es que alguna vez se lo preguntan, lo necesitan. Ahora, ¿cómo hago para volver, no? ¿Cómo hago para volver a de decimal a fracción, digamos? ¿Qué pasa si a mí me dan un decimal y yo, por alguna razón de la vida, no quiero trabajar con el decimal, sino que quiero trabajar con la fracción, ¿sí? Asociada a ese decimal. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Y por ejemplo, si tenemos el 0,3, ¿sí? Uno se empieza a preguntar, ¿y este número qué fracción representa? Y es un problema, ¿no? Porque si yo lo quiero escribir, si yo quiero a esto llevarlo a un A sobre B, donde ambos son enteros, A y B, hay un problema, ¿no? Porque acá no tengo un número entero, tengo 0,3. Entonces, existe un truquito que se puede seguir para pasar de décima a la fracción, que es lo siguiente. Si yo pensara en el 0,3 y lo quisiera llevar a un número entero, algo que puedo hacer es multiplicar por 10. ¿Sí? El 0,3 multiplicado por 10 es un número entero, es el número 3. ¿Sí? Si no se acuerdan, multiplicar por 10 mueve la coma hacia la derecha, dividir por 10 mueve la coma un lugar hacia la izquierda. ¿Sí? Pero, bueno, yo no puedo simplemente multiplicar por 10, sino que después voy a dividir por 10, como para anular el efecto de la multiplicación por 10. No sé si me explico, pero lo que hice fue, yo tenía el 0,3. Yo quiero saber cuánto es ese número en fracción. Entonces lo que hice fue, bueno, como yo en la fracción quiero tener un entero sobre un entero, multipliqué por 10 el 0,3. Lo multipliqué por 10 porque sé que me da un número entero. Sé que esto de acá, 0,3 por 10, es 3. ¿Sí? Entonces, fíjense que intentando llegar a un entero arriba y después balanceando lo que hice, ¿sí? Porque multipliqué por 10, no puedo simplemente multiplicar por 10 porque no conserva la igualdad del 0,3. Multiplicar por 10 no es algo que no haga nada, ¿sí? Como multiplicar por 1, por ejemplo. Multiplicar por 1 no pasa nada, multiplicar por 1 te da lo mismo, ¿sí? Un número. Pero multiplicar por 10 te cambia el número. Entonces, si vos multiplicás por 10 y no haces nada para contrarrestar eso, vas a estar pasando a fracción un número que no es el original, sí, que no es la idea. Entonces, luego de multiplicar por 10, tuve que dividir por 10 para anular este efecto, ¿sí? Si vos multiplicás por 10 un número y después lo dividís por 10, llegás al mismo número siempre, ¿sí? Entonces, por eso, esta es la justificación de por qué puedo hacer esto. ¿Por qué puedo multiplicar por 10 y por qué puedo dividir por 10? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Es justamente lo anterior. Es porque llego a un entero sobre un entero, ¿sí? Entonces, 0,3 es lo mismo que 3 décimos, ¿sí? Y de repente llegamos de una fracción a, perdón, de un número decimal a una fracción, ¿sí? Con este procedimiento y similares, siempre se puede llegar de un número decimal a una fracción, ¿sí? Más difícil es cuando el decimal es periódico, ¿sí? No me voy a meter en eso. Bueno, vamos a seguir con números racionales. Vamos a ver una última propiedad que quiero destacar y es bastante importante siempre tenerla en cuenta, que es que el conjunto de los números racionales es denso, ¿sí? ¿Y a qué me refiero que es denso? Quiero jugar un poquito y después ciertamente definir qué significa ser un conjunto denso, ¿sí? Entonces, vamos a empezar un poco con un juego, con un ejercicio, ¿sí? Supónganse que yo les doy
una recta, se expande para ambos lados, y no sé, por acá estará el número 1 y por acá el número 2, totalmente arbitrariamente, digo, es totalmente arbitrario esto, el largo del segmento este, que representa una recta, dónde está el 1 y el 2, simplemente quiero que vean el 1 y el 2 y preguntarles lo siguiente, ¿conocen algún número entre el 1 y el 2? Quizás una primera respuesta es sí, o quizás primero algunos pensarán que no. Es cierto que no existen números enteros entre el 1 y el 2, pero sí existen números racionales, existen fracciones o decimales que ya vimos que los números racionales se pueden entender como decimales, fracciones, eh, de igual manera. Y entonces, nada, uno puede decir que, por ejemplo, justo en la mitad entre el 1 y el 2 está el 0,5, ¿no? O el 1 medio, ¿sí? Pero voy a trabajar en decimales, se me hace un poco más visible, ¿sí? Entre el 1 y el 2 está el 0,5. El 0,5 no, ¿no? El 1,5. Perdón por eso. El 0,5 está entre el 0 y el 1. Entonces, entre el 1 y el 2 está el 1,5. Y, ok, encontramos un número que es decimal y de hecho, si ustedes hacen el trabajo de este numerito, ponerlo en fracción, les va a dar 3 medios, ¿sí? Al menos la fracción irreducible que puede corresponderse con este decimal es esta, 3 medios, ¿sí? Porque ya vimos que hay muchas fracciones, 6 cuartos, por ejemplo, también se va a corresponder, pero la irreducible es única y es 3 medios, ¿sí? Bien. Eh, ok, encontramos un número entre 1 y 2. Y ahora la pregunta será, ¿habrá más? ¿Habrá más números entre el 1 y el 2? Bueno, sí, uno podría con el mismo juego decir 1,4, ¿sí? Uno puede decir 1,4, 1,3, ¿sí? 1,3. Voy a poner punto y coma para separarlos. 1,2 y así sucesivamente el 1,1, el 1,6, el 1,7 y el 1,9, ¿sí? Supónganse que los tenemos todos, ¿sí? Del 1,1 al 1,9, ¿sí? Así que eso lo voy a tratar de ejemplificar acá. Del 1,1, puntitos suspensivos, al 1,9. Estos todos ya sabemos que los tenemos, ¿sí? Tenemos estos 9 numeritos del 1,1 al 1,9, los tenemos ahí entre el 1 y el 2. O sea que ya pudimos encontrarnos 9 números ahí entre el 1 y el 2. Hay bastantes por ahora. Y ahora viene la pregunta, ¿habrá alguno más? ¿Habrá más números entre el 1 y el 2? Y si uno se pone a pensar, quizás sí hay alguno más. No sé, el 1,49, ¿sí? Que no es ninguno de estos, el 1,49. Como que pongo dos cifras decimales y este es un número que no es ninguno de estos y también está entre el 1 y el 2, ¿no? 1,49 está entre el 1 y el 2, ¿sí? Hmm. Ok, entonces con este mismo juego podemos hacernos, no sé, el 1,83, el 1,96. Estoy poniendo totalmente es arbitrario esto que estoy poniendo acá. Pero entiéndase que estos son números que no teníamos antes, no son ninguno de estos 9, pero también cumple estar entre 1 y 2. ¿Sí? Ok. Y con la misma lógica podemos armarnos todos desde el 1,01 hasta, voy a poner con puntitos suspensivos, hasta el 1,99, ¿no? ¿Sí? Y acá tenemos muchos números ya, pero muchísimos números que están entre 1 y 2, que no son ni 1 ni 2, de hecho están entre medio, pero no, no estaban en estos, ¿sí? Hay muchos de acá que no estaban en estos. O sea que nos seguimos encontrando números entre el 1 y el 2, ¿sí? Ok, son muchos estos, son de hecho, ¿cuántos son? Son 99.
¿sí? Si ustedes se ponen a contar desde el 1,01, 1,02, 1,03, 1,04, siguiendo hasta el 1,99, son 99 números. O sea que de 9 pasamos a 99 números. Y ahora, quizás ya se dieron cuenta, pero esto lo vamos a poder seguir haciendo. Y va a haber otros que son 1,001 hasta el 1,0, no, perdón, 1,999, ¿sí? Este y este no estaban acá, ¿sí? No eran ninguno de estos, ¿bien? Porque cada vez me estoy acercando más al 1 y este está más cerca del 2. Como que voy fraccionando más, cada vez más fino, ¿sí? Y encuentro más números. Miren todos estos que tenemos acá, son 99 números, perdón, 999 números que están entre el 1 y el 2. Entonces, primero nos encontramos 9, después 99, después 999. Y esta es simplemente una forma, ustedes lo podrían pensar de otra forma y encontrarse otros números, ¿sí? No tienen por qué ser estos exactamente. Pero parece como que este juego lo puedo seguir para siempre. Y de hecho sí, ¿sí? Porque nada me impide llegar al, no sé, voy a poner algo muy espantoso acá, pero el 1,35398,7. Horripilante este número. Sí, estoy de acuerdo. Bastante horripilante. Tiene 6 números detrás de la coma. Pero este número existe, ¿sí? Y está entre 1 y 2. Bien. Es menor que 2 y es mayor que 1, ¿sí? Y no será muy útil, pero este número no es ninguno de estos, ¿sí? Tiene 6 números detrás de la coma. Y entonces parecería como que con este juego, si yo sigo infinitamente, ¿sí? No sé, 3 cifras decimales, 4, 5, 6, 7, 8, 1000 cifras decimales, 10.000. Podría seguir para siempre y armarme un número que me ocupe todo el pizarrón, ¿sí? Pero lo que quiero llegar a esto es que entre el 1 y el 2 hay infinitos números racionales, ¿sí? El 1 y el 2 son a su vez números racionales porque ya vimos que los números enteros son números racionales, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa un conjunto denso, ¿sí? Un conjunto denso puede definirse como que entre dos elementos del conjunto siempre hay infinitos elementos del conjunto, ¿sí? Y yo agarré el 1 y el 2 porque me pintó a mí agarrar el 1 y el 2, pero ustedes pueden agarrar el 10 y el 9, el 100 y el 101. No tienen por qué separarse entre uno, el 50 y el 100, ¿sí? Como ustedes quieran, ¿sí? Pero siempre van a ver que si agarran dos números racionales, entre ellos siempre hay infinitos, pueden ser que sean muy feos como este, pero hay infinitos números racionales. Espero haberles convencido de esto, de eh, que los números racionales son de hecho un conjunto denso. En este sentido, ¿sí? Siempre va a haber infinitos entre cualesquiera dos que consideremos, ¿sí? Bien. Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta esta densidad del conjunto de los racionales, como que son muchos los números racionales, ¿no? Ya, a ver, los enteros y los números naturales eran infinitos, pero, como dije yo, eran discretos, ¿no? Como que uno podría verlos y decir, ah, bueno, hay una distancia de uno siempre entre ellos, ¿no? Si uno pone una recta acá y se pone a poner números, no sé, empiezo al -5, acá estará el -4, acá estará el -3, acá estará el -2, y así siguiendo. Entonces, estoy poniendo números enteros y siempre puedo responder la pregunta de quién es el siguiente, ¿sí? Siempre hay una distancia de uno entre ellos. No es cierto que el conjunto de los números enteros sea denso, ¿sí? Porque yo me agarro el -5 y el -4 y no es cierto que haya un número entero entre ellos. ¿Se entiende la lógica de por qué Z, digamos, el conjunto de los números enteros no es denso, pero sí el conjunto de los racionales? Entonces, esto es lo que quería que noten. A esto se le llaman conjuntos discretos, ¿sí? Donde los elementos no se pueden acercar tanto como uno quiere uno del otro, ¿sí? Donde vos te considerás dos y puede que entre medio de ellos no haya ningún elemento,
del conjunto, a diferencia de los conjuntos densos que siempre que vos te consideres dos elementos, entre medio de ellos hay elementos, ¿sí?, del conjunto. Bien, esto es lo que quería decir y ahora espero que se entienda un poco más quizás la idea de que los números naturales y enteros son discretos, ¿sí? El conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros es un conjunto discreto y el de los números racionales es denso, ¿sí? Y es bastante interesante esto, lo podría haber dicho de otra forma, pero con lo que dije anteriormente de te podés acercar a un número, o sea, usando números racionales, te podés acercar a un número tanto como vos quieras, ¿sí? Si yo les dijera, che, acérquense al número 3 con números racionales tanto como ustedes quieran. Digo, denme una secuencia de números que se vayan acercando al número 3, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, 2. Y después tengo que poner uno que esté más cerca del 3. No sé, 2,9. 2,9 está más cerca del 3 que el 2, ¿no? Así que sería válido, digamos. Voy a separarlos por barras verticales. Después, no sé, 2,99. ¿Sí? Después, 2,999. Y se entiende que yo puedo seguir así infinitamente, nunca terminaría, ¿sí? Podría llenarles el pizarrón de números menores que 3, pero que están cada vez más cerca si vos miras el anterior con respecto al siguiente, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que tienen los números, los conjuntos densos, ¿sí? Los números enteros, con números enteros, vos llegás al 2 y no podés encontrar otro número entero que sea más grande que 2, pero que sea menor que 3. No se puede, ¿sí? Entonces, espero que esto esclarezca un poco más la cuestión de que estos dos sean discretos, este sea denso, y a veces en la cursada va a ser importante esto. Tener en cuenta que hay infinitos números racionales. Sí, puede resultar importante esto de que son infinitos los números racionales, con la idea de límite. Puede que esta cuestión de que Q sea denso, ¿sí?, de que el conjunto de los números racionales sea denso, pueda ser interesante en algún momento de la cursada, ¿sí? Y la cuestión ahora es, ok, hay un montón de números irracionales, hay infinitos, pero seguro que hay infinitos, pero es un infinito distinto, ¿no? Es como, parece más grande todavía que el de los números enteros, que también era infinito, porque son infinitos los números enteros, ¿bien? Al igual que los naturales. Los racionales también son infinitos, pero agregan un montón de cosas y tienen esta propiedad de densidad, ¿sí? Entonces, uno podría agarrar la recta y decir, bueno, no sé, supónganse que por acá está el 0, y por acá está el 1, y por acá el -1, ¿no? ¿Sí? Supónganse. Y si yo ubiqué acá el 0, acá el 1 y acá el -1, ok, uno podría decir, bueno, acá estará el 0,5, ¿no? Ok, por acá estará el 0,1. Por acá estará el 0,8, ¿sí? Y me voy encontrando números entre el 0 y el 1 con la misma idea que antes y yo me podría hallar infinitos. Como que podrá haber uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y como que cada vez lleno más el lugar entre el 0 y el 1, ¿no? Y de hecho, si me acerco con una lupa entre estos que parecen muy cercanos, entre medio de ellos también hay infinitos. Entonces, esa es medio una locura, como que no importa cuánto te acerques, los números se empiezan a separar muy poco entre ellos, pero va a haber infinitos y te acercás de nuevo y otra vez infinitos, y te acercás de nuevo y otra vez infinitos. O sea que entre el 0 y el 1 hay de muchos números, muchos, ¿sí?, infinitos. Bien. Y entonces uno podría llegar a pensar, bueno, eh, tendremos todos, ¿sí? ¿Será que todos los números, todos los números entre 0 y 1 son racionales? ¿Sí? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Existirán números entre el 0 y el 1 que no sean racionales? ¿Se puede no ser racional? ¿Sí?
Y esa es una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque uno ve que por la densidad del conjunto de los racionales, acá hay infinitas cosas separadas por tan poco, por lo poco que uno quiera, digamos. Hay demasiadas cosas. Yo podría seguir poniendo puntitos, puntitos, hasta que no tiene sentido, porque no van a notar que son distintos puntitos, ¿sí? Entonces, tenemos muchos números racionales entre el 0 y el 1. Pero eso no significa, ¿sí? O sea, la implicación lógicamente no es cierta que tengamos todos, ¿sí? Que tengamos infinitos y eh, que se acerquen uno del otro tanto como uno quiera, no significa que no haya otros, en principio, ¿sí? Uno podría pensar, lógicamente, pero ¿dónde estarían los demás? No tienen lugar para estar, ¿sí? Bueno, resulta que sí, ¿sí? Eh, en algún momento se descubrió que existen números que no son racionales, ¿sí? Existen números que denominamos irracionales, ¿sí? O sea, existen números que no son estos, ¿sí? Que no son fracciones, ¿sí? Y ahora lo que yo quiero esquematizar es, digamos, la existencia de estos números, ¿sí? Tranquilamente podría existir uno de ellos entre el 0 y el 1, y en principio nosotros no tendríamos la menor idea, ¿sí? Qué sé yo, que si hay uno acá, no lo sabemos, ¿sí? Parecería no haber lugar, ¿no? Porque ya están todos los racionales ahí. Pero sí, hay. Y para ello, para ilustrar, digamos, la existencia de los números irracionales, ¿sí? Que por definición, lo estoy definiendo acá, los números irracionales simplemente son este simbolito de acá. Es decir, esta I es de I de irracional, aunque no es un símbolo muy distribuido, a diferencia de los demás que son mucho más distribuidos. A veces la I se le pone de otras formas, pero adopté esta simplemente para tener un simbolito. Les estoy definiendo el conjunto de los números irracionales. Son los números que no son racionales, ¿sí? Lógicamente el prefijo ir, el prefijo i, digamos, es como que está negando la racionalidad. Entonces, por eso es que se llaman irracionales, ¿sí? Son números no racionales. Y como digo, en principio podrían no existir, ¿sí? No sabemos si existen o no. Uno, a ver, va descubriendo los números y quizás en un momento se puede preguntar si existirán otros números que no sean estos. Es una cuestión legítima, uno puede preguntarse eso, por curiosidad, digamos. Y resulta que sí, sí. Y para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a adoptar un teorema que espero que lo conozcan, pero no pasa nada si no, lo presentamos acá, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un resultado eh, en triángulos rectángulos, ¿sí? ¿A qué me refiero con triángulo? Me refiero a una figura de, como dice la palabra, tres ángulos, tres lados también, ¿sí? Eh, un trilátero, digamos, sería, si nos fijamos en los lados, pero creo que todos conocemos un triángulo, ¿sí? Figura de tres lados, ¿bien? Unidos, lados rectos, ¿sí? ¿Y por qué le digo que el triángulo es rectángulo? Bueno, lo estoy diciendo porque uno de sus ángulos, ¿sí? Uno de los ángulos del triángulo es recto, ¿sí? Por eso se le llama triángulo rectángulo, ¿sí? Este es como el contexto del teorema. El teorema habla de un triángulo rectángulo, ¿sí? Dado un triángulo rectángulo, pasa tal cosa, ¿sí? Y lo que pasa, dicho en palabras, cuidado, va a ser bastante denso esto de leer, pero dice que la suma de los cuadrados de los catetos son A y B, ¿sí? A llamé a uno de los catetos, B al otro de los catetos, y la hipotenusa la llamé C. ¿A qué me refiero con catetos y hipotenusa? Siempre en un triángulo rectángulo va a haber un lado que es el mayor de todos, ¿sí? Y siempre va a ser el lado opuesto al ángulo rectángulo, ¿sí? Al ángulo recto, no al ángulo rectángulo. El ángulo recto, ¿sí? Si vos lo mirás, el único lado que no forma al ángulo recto, con formar digo que no lo,
no lo hace ser, ¿sí? Este lado y este lado del triángulo forman justamente un ángulo recto. El otro lado, el C, ¿sí? El que yo llamé C, se le llama hipotenusa, ¿sí? Porque o sea, ese es el nombre que se adopta para el lado más largo, y esto siempre va a pasar. En cualquier triángulo rectángulo va a haber un lado que es el más largo y a ese se le llama hipotenusa. A los otros dos se les llama catetos, ¿sí? Que son los formadores, digamos, los que forman el ángulo recto. Bien. Eso es un poco de contexto, un poco de geometría que necesitamos para entender el teorema de Pitágoras, ¿sí? Eh, Sabiendo este contexto, lo que te dice Pitágoras, el teorema de Pitágoras, es que la suma siempre de lo que midan los lados estos, los catetos, la suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Con cuadrado me refiero a elevar al cuadrado, a multiplicar por sí mismo, ¿sí? Es decir, si vos agarrás uno de los catetos, lo elevás al cuadrado, luego sumás el otro cateto también elevado al cuadrado, siempre te va a dar que esa cuenta te va a dar lo mismo que agarrar la hipotenusa y elevarla al cuadrado. Y esto es algo que no es obvio. ¿Qué sé yo? Tengo un triángulo, rectángulo y qué sé yo que esto es cierto. Bueno, hay una manera de probarlo, no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero se puede probar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Se puede ver que es cierto, ¿sí? En todo triángulo rectángulo pasa esto. No me va a interesar eso, pero sí lo vamos a utilizar para justamente mm, corroborar que existen números que no son, que no son racionales, ¿sí? Que existen medidas, existen eh, números irracionales, ¿sí? Y para ello vamos a agarrar un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo de uno, que uno de los catetos mida 1 y que el otro de los catetos también mida 1, ¿sí? Entonces, bueno, como es un triángulo rectángulo, aplica el teorema de Pitágoras, digo, es cierto. Entonces yo podría decir que si a este lo llamamos, C, al igual que acá, yo voy a saber que uno de los catetos al cuadrado más el otro de los catetos al cuadrado es igual a C al cuadrado, ¿sí? Bien. 1 al cuadrado, esto por definición de elevar al cuadrado, es multiplicar por sí mismo, ¿sí? Elevar al cuadrado significa multiplicar por sí mismo una vez, ¿sí? Entonces, 1 por 1, ¿sí? Me da 1. 1 por 1 me da 1. Entonces me queda que c al cuadrado tiene que ser 1 más 1. Y 1 más 1 es 2. Y acá podemos parar quizás, ¿sí? Y empezar a pensar. Ok. O sea que lo que mide, si yo me construyera un triángulo, ¿sí? De uno de lado y uno que mida el uno del otro lado también, la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa tiene que ser un número que al cuadrado te dé 2, ¿sí? Qué raro, un número que al cuadrado te dé 2. Si ustedes se ponen a buscar números que al cuadrado les dé 2, está medio raro, ¿sí? Está medio turbio. ¿Sí? El 1 al cuadrado te da 1, 2 al cuadrado ya te da 4. O sea que el número que al cuadrado te da 2 debería estar entre 1 y 2. ¿Sí? Eh, pero pueden probar con 1,5, pueden hacer algunos chequeos, digamos, con los números que conocen, y no les va a dar 2, nunca, ¿sí? Utilizando números racionales, ¿sí? Y esto es algo clave, eh, que tampoco vamos a probar, ¿sí? Tampoco vamos a probar, pero existe una manera de probar que si un número al cuadrado da 2, ese número no puede ser racional, ¿sí? No puede escribirse como una división de números enteros, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo definimos eh, el conjunto de los números racionales? Lo escribíamos como entero sobre entero. Bueno, se puede probar que este número C, que en principio desconocemos, lo único que sabemos es que el cuadrado me da 2, no puede ser un número
racional, ¿sí? Generalmente, quizás algunos lo sepan, pero a este número se le llama la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Al número positivo que al cuadrado te da 2, ¿sí? Se le llama la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Después vamos a definir la raíz cuadrada y qué sé yo. Pero este número de acá no es racional. La raíz cuadrada de 2 no es racional, ¿sí? Eso ya se los digo, no se los estoy probando, pero se puede probar que si tenés un número al cuadrado que te da 2, eso no es racional, seguro, no puede, ¿sí? No se puede. Hay una prueba y qué sé yo, no me voy a tomar el tiempo de hacer eso, no me parece lo suficientemente importante como para tomarme el tiempo de hacerlo, ¿sí? Pero si quieren búsquenlo, es bastante interesante el hecho de la prueba de que este número no puede ser racional. O sea, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque les estoy presentando un ejemplo que se puede dar en la vida, digo, este triángulo existe, lo pueden armar un triángulo, uno de lado, otro de lado, y la hipotenusa mide algo, ¿sí? Esa hipotenusa mide algo. Eh, lo que mide es la raíz cuadrada de 2, que no es un número racional, ¿sí? Entonces, y acá empieza lo turbio de, bueno, acabamos de encontrar un número que no es racional, ¿sí? O sea, encontramos un número que sabemos que está entre 1 y 2, pero que no es racional, ¿sí? Entonces, al igual que hicimos con el 0 y el 1, que encontramos un montón de números y nos preguntamos si tendremos todos, bueno, lo podríamos haber hecho con el 1 y el 2, y entre el 1 y el 2, a pesar de estar el 1,49, el 1,48, el 1,35, el 1,357, el 1, cuanto ustedes quieran, también está la raíz cuadrada de 2, ¿sí? O sea que existen números que no son racionales, ¿sí? Y forman parte de la recta también. Si en la recta ponemos distintas longitudes, que son lo que representan los números, digamos, como vimos que existe una longitud, ¿sí? Que es este número de acá, digamos, existen medidas que no son racionales, ¿sí? Entonces, eso cambió un poco la cosa, digamos, ¿no? Como que al saber que existen números que no son racionales, sabemos que en realidad la recta, si ponemos todos los números racionales, aún así tenemos huecos, ¿sí? Existen números que no estamos poniendo, ¿sí? A eso me refiero con huecos, ¿sí? Entonces, nosotros, nada, esto lo que viene a probar, digamos, es la duda existencial que les había planteado de entre el número 1 y el número 2, ¿sí? En realidad le puse el 0 y el 1, pero da lo mismo. Entre el número 1 y el número 2, si ponemos todos los racionales entre el 1 y el 2, que sí recuerdo que hicimos, los ponemos todos, aún así tenemos huecos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 está por acá. No sé dónde, ¿sí? Pero supónganse que está por acá, ¿sí? Por ahí, entre el 1 y el 2. No sé si justo en el medio, un poco a la izquierda, un poco a la derecha, no sé. Pero sabemos que la raíz cuadrada de 2 está en algún lado entre el 1 y el 2, ¿sí? Y esto es loco, ¿sí? O sea, existen números que no son racionales, que también están en la recta, o sea que, nada, hay números racionales, hay números irracionales, los irracionales son raros, ¿sí? Son, eh, nada, yo les construí la raíz cuadrada de 2 con construcciones similares u otras construcciones, se puede ver que hay muchos números irracionales, ¿sí? De hecho, los números irracionales son infinitos, ¿sí? Y eso también es loco. Uno podría decir, apenas descubrimos uno, ¿será que este es el único número racional? No, ¿sí? Con construcciones similares, con triángulos similares, no sé, si le pones de lado 2 y 2, te va a dar raíz cuadrada de 8. Eso también se puede probar que no es racional, ¿sí? Entonces, con construcciones muy similares se puede ver que hay infinitos números irracionales, ¿sí? Pero también hay otras construcciones de otros números irracionales eh, que también se puede probar que son irracionales, más o menos difícilmente, ¿sí? Y acá les pongo algunos ejemplos. La raíz cuadrada de 2 que ya vimos, la raíz cúbica de 2, pi, etcétera.
¿sí? No me quiero meter más con estos números. E y pi son números raros, ya de hecho tienen símbolos raros. Lo veremos quizás en algún momento, pero se los presento. Digo, quizás a pi lo conozcan, quizás a e no tanto, pero son números bastante famosos, al menos en la matemática, y bastante útiles, y son irracionales. Se puede probar que son irracionales bastante difícilmente, ¿sí? Pero se puede probar que son irracionales también. Así que no se pueden escribir como división de dos números enteros. Bien. Entonces, nada, con este apartado lo que yo quería decir es, los números irracionales existen, ¿sí? Hay números que no son racionales y además, les digo, son infinitos, ¿sí? No me quiero meter más, es un número, es un lugar bastante oscuro de la matemática. No me quiero meter ahí, pero sí hay infinitos números irracionales, ¿sí? Y a eso vamos a llamar al conjunto de los irracionales, ¿sí? El conjunto de todos estos números raros que son irracionales, estos están acá y muchos más, eh, los llamamos conjunto de números irracionales, lo simbolizamos con esta i. Y finalmente, después de tanto quilombo, ¿sí? Les voy a definir qué son los números reales, que son estos de acá. Sí, la R es el simbolito, la R rara esta, como todas las demás letras, como todos estos simbolitos, tiene una doble ahí, qué sé yo. Esta R es el símbolo de números reales, ¿sí? Y finalmente estamos en condiciones de responder la pregunta que nos planteamos de qué son los números reales, ¿sí? Los números reales son la unión de los racionales con los irracionales, ¿sí? Con unión, esto es algo entre conjuntos, como los racionales es un conjunto y los irracionales es un conjunto, la unión es una operación que se hace entre conjuntos, que es bastante simple. La unión, quizás intuitivamente uno piensa, che, ¿qué es unir cosas? Bueno, es literalmente unir, o sea, los racionales con los irracionales los unís, los pones todos juntos, ¿sí? Y una bolsa armada con tanto los racionales como los irracionales, esos son los números reales, ¿sí? Es decir, si yo me agarro, voy a ser súper simbólico con esto, pero si los números racionales están acá, ¿sí? Y los números irracionales, no sé, están por acá, ¿sí? No me interesa mucho la forma que tiene eso, es totalmente simbólico, ¿sí? Claramente los pongo separados, ¿no? Porque no hay números que sean irracionales a la vez, ¿no? Porque justamente la definición de irracional es no ser racional, es estar fuera de esto. Entonces, cuando vos unís todos estos con todos estos, tipo, te considerás el 2, el 3, el raíz cuadrada de 2, el raíz cuadrada, el raíz cúbica de 2, el e, el pi, el 3 quintos, el 4 tercios, si te consideras todos esos números, a todo esto, a todo esto se le llaman los números reales, ¿sí? Y eso es la idea que yo quiero que tengan con, con de los números reales, ¿no? Que cada vez que hablamos de números reales, hablamos de estos números, de los racionales, que quizás los conocemos un poquito más, las fracciones y qué sé yo, pero también están estos números raros, los irracionales, ¿sí? Eh, Quizás no van a tener que tener tan presente que existen los números irracionales, pero al menos sepan que existen, ¿sí? Y que vamos a estar considerando números reales como su unión, como todos estos. O sea que los números reales realmente son muchos, ¿sí? Eh, son todos estos números que estuvimos describiendo en todo este tiempo que fue esta primera teórica, digamos. Y algo interesante es la incapacidad que habíamos tenido antes de llenar la recta con números racionales, ahora con los números irracionales sí la podemos llenar finalmente. Y decir que la recta, ¿sí? Todo lugar de la recta, si yo me paro, por ejemplo, supónganse que el 0 está acá y el 1 está por acá. Ahora, yo me paro acá y con seguridad puedo decir que eso es un número real, ¿sí? Antes yo no podía decir que eso, yo me paré en un lugar súper genérico, no sé ni dónde me paré ahí, entre el 0 y el 1. Pero ahí hay una medida, ¿sí? De acá esto mide algo y es algún número. Yo no podría afirmar que eso es un número racional,
¿sí? Porque ahora que sé que existen estos números raros e irracionales, eso podría ser un número irracional, ¿sí? Ahora, de lo que yo estoy seguro es de que es racional o que no es racional, ¿sí? Una de las dos tiene que pasar, ¿sí? Porque o se puede escribir como un cociente de enteros o no se puede, ¿sí? Es un sí o no. No existen más números que los racionales que los irracionales, ¿sí? Un número es racional o es irracional, ¿sí? Entonces, eh, pasa esto, digamos. Ahora sí, puedo decir con seguridad que lo que sea esto, seguro que es un número real, ¿sí? No sé si será un número racional o un número racional, pero seguro que es un número real, ¿sí? Y a su vez, también es para el otro lado. Si yo agarro un número real, el número real seguro que va a estar en algún lugar de la recta, ¿sí? No sé si antes del cero, depende de qué número real agarre, ¿sí? Pero todo número real puede meterse en la recta, ¿sí? Y esto es bastante importante. Esto es la característica de que suele decirse que R es completo, ¿sí? Completo en este sentido, ¿sí? Todo lugar de la recta es un número real, ¿sí? Como que con los números reales sí se llena la recta numérica, digamos.